tenemos para esta semana, disculpen por este incidente que a veces se presentan sin que uno programe las cosas, ¿ya? Menos mal que se ha podido reponer el fluido eléctrico en mi domicilio y nos permite continuar, ¿ya? Bien, chicos, entonces con las disculpas del caso, vamos a continuar con las clases correspondientes a esta semana. Ya nos corresponde, jóvenes, trabajar con la oración, porque ya se han analizado todas las otras clases de palabras, ¿ya? Entonces ahora veamos la oración. Iniciaremos definiendo la oración tomando en cuenta eh, diferentes criterios. Veamos. A ver, para definir a la oración se toma en cuenta tres criterios: el fonológico, sintáctico y semántico. Fonológico, que tiene que ver con sonidos, ¿ya? Posee entonación. Toda oración, recuerden que al final presenta una entonación ascendente o descendente, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿están en la universidad? Ha habido una pausa antes y luego va a haber una pausa final. Y aquí la entonación es ascendente. Por eso acá dice, ¿no? Eh, Está delimitada por pausas, ¿ya? Una pausa inicial y una pausa final. ¿Bien, jóvenes? Bien. Ahora, y acá abajo, está en la universidad. Acá se está afirmando. En la primera se está preguntando y en la segunda se está afirmando. ¿Bien? Ahora, criterios. Otro criterio. Sintáctico. Fonológico primero, ahora sintáctico. Es una unidad mínima de construcción con independencia sintáctica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿están en la universidad? Yo ya no necesito de otras palabras que estén antes o que estén después para poder entender esta oración. Lo que voy a hacer simplemente es responder sí o no. Y aquí estoy afirmando, están en la universidad. Es una oración enunciativa, afirmativa. No necesito otras palabras para poder entender esta oración. ¿Ya? Ahora, por eso se llama que tiene independencia sintáctica, es una unidad mínima de construcción. Pero el hecho de que sea una unidad mínima no significa que necesariamente tenga que ser pocas palabras. Podría ser hasta una palabra, pero podrían ser también 6, 7 palabras, ¿no? Dependiendo de la extensión de la oración. ¿Ya? Bien. Y semánticamente, la oración expresa ideas con sentido completo. Yo ya no necesito explicar. Si alguien me pregunta, ¿están en la universidad? Yo tendré que responder sí o no, ¿ya? O si alguien afirma, ¿está en la universidad? También puedo responder o no. Puedo decir, por ejemplo, qué bien. Me parece bien, ¿no? Son ideas ya que vienen, pero fuera de, después de haber entendido esta oración. Entonces tiene un sentido completo. Nadie me va a decir, a ver, explícame por qué, cómo, cuándo, dónde. Si uno quisiera de repente brindar más detalles, porque ya tienen clases, eso es otro ya, ¿no? Ya no es necesario, está en la universidad. ¿Dónde están tales personas? Está en la universidad. Punto. ¿Ya? Por eso se dice sentido completo. Toda oración, sobre todo la bimembre, tiene estos dos elementos: sujeto y predicado. El sujeto va a estar conformada por una frase nominal y el predicado por la frase verbal. O sea, en el predicado la palabra más importante es el verbo que se constituye en el núcleo. En cambio aquí, en el sujeto la palabra más importante es el sustantivo o el pronombre. ¿Ya? Veamos ejemplos. El impulso nervioso. Este es el sujeto. Llegó, verbo, a la neurona presináptica.
Puede tener complementos o no. Los complementos son opcionales. Pudimos haber manifestado simplemente llegamos. Esa es una oración. Sí tiene sentido completo. ¿Quiénes llegamos? Nosotros, tiene sujeto tácito. Y se supone que llegamos a algún lugar, ¿no? Entonces, por eso se dice que no necesitas los complementos. Si es que aparece en buena hora. Acá, por ejemplo, ¿a dónde llegó el impulso nervioso? A la neurona presináptica. En este caso es un circunstancial de lugar. Otra. José Miguel ha publicado un artículo. José Miguel es el sujeto, ha publicado es el verbo. El verbo puede estar solo, como ven aquí arriba, llegó, o también puede estar con dos o con una perífrasis, ¿no? Puede tener auxiliar más verbo principal. Puede haber dos o tres, dependiendo. Yo puedo decir, ellos han estado pintando, por ejemplo, ahí hay tres, ¿no? Ellos han estado pintando, significa que ellos pintaron, ¿ya? Bueno, acá dice José Miguel ha publicado, ¿ya? Una perífrasis. Implica decir José Miguel publicó, ha publicado o publicó, un solo verbo. Es importante, jóvenes, reconocer esto, si es un solo verbo o son dos verbos, para más adelante determinar si se trata de oración simple o de oración compuesta. Entonces, José Miguel ha publicado un artículo. Esta es una frase nominal que cumple la función de objeto directo, porque publicar es un verbo transitivo y como tal requiere del objeto directo, que es esta frase nominal, un artículo. Otro. Ellos están analizando la red de neuronas. Ellos sujeto, igual acá. Están analizando es una perífrasis. Ambos equivalen solo a un verbo. Implica decir, ellos analizan la red de neuronas. ¿Qué analizan ellos? La red de neuronas la analizan. Esto viene a ser una frase nominal en función de objeto directo. Algo importante. El sujeto es el núcleo, el núcleo del sujeto, concuerda con el núcleo del predicado, que es el verbo, en número y persona. Si aquí tenemos un sujeto que está en singular, acá también el verbo está en singular. José Miguel, singular también. El verbo ha publicado singular. Ellos está en plural, por lo tanto, el verbo aparece también en plural. El núcleo del sujeto concorda con el núcleo del predicado en número y persona. ¿Ya? Aquí el impulso nervioso es tercera persona, José Miguel tercera persona, singular, y ellos tercera persona del plural. Acá hay un aviso, dice, recuerda que el sujeto debe concordar en número y persona con el verbo. ¿Bien, jóvenes? Bien. Si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat o también activar su audio. ¿Ya? Bien. Vamos definiendo al sujeto. Vamos a ir analizando al sujeto, luego al predicado. Sujeto, definición. Designa la persona, animal o cosa de la que se dice algo en el predicado. Es el ser animado o inanimado de quien vamos a decir algo en el predicado. Es una función sintáctica que cumple la frase nominal. Claro, la frase nominal es la que funciona como sujeto. ¿Ya? ¿Cómo se reconoce el sujeto? Lo más importante, jóvenes, hay que reconocer el verbo conjugado. Para el trabajo de la oración nos va a servir mucho reconocer el verbo. ¿Ya? ¿Cuál es el verbo de la oración? ¿Ya? Luego, una vez que hemos identificado el verbo, preguntamos con quién o quiénes. O en algunos casos será con qué más verbo. No es a quién, ¿ah?
Cuidado, acá no tiene preposición, porque a quién nos va a servir para objeto directo o indirecto. Acá solamente es quién. ¿Quién o quiénes? O también qué. Ya. Debemos también verificar que concuerde el sujeto con el verbo. ¿En qué va a concordar? En número y persona. Veamos ejemplos. El sujeto generalmente aparece al inicio. ¿Ya? En la mayoría de nuestras oraciones aparece al inicio, pero no es siempre así. A veces puede aparecer en medio o al final. Lo que tenemos que hacer es ubicar primero el verbo. Aquí está el verbo. ¿Ya? Luego preguntamos. Está en plural. Quiere decir que el sujeto tiene que estar en plural. ¿Quiénes existen en el sistema nervioso? ¿Quiénes? Dos superfamilias de receptores. Acá está el sujeto. Este es el sujeto. ¿Ya? Ahora, no puede empezar el sujeto jamás, jóvenes, con preposición. No vayamos a pensar que el sujeto es en el sistema nervioso. Tiene preposición. Solo dos preposiciones inician sujetos. El entre y el hasta. ¿Cómo así? Entre, por ejemplo, les digo, entre todos resolveremos los ejercicios. Entre todos. No solo yo, no solo ustedes, o no solo un alumno, sino todos, entre todos, apoyándonos unos a otros. Ahí está el entre. Y otro, podemos decir, hasta un niño puede resolver este ejercicio. ¿Quién puede recibir? ¿O quién puede resolver? Hasta un niño. Son las únicas preposiciones que encabezan sujetos, el entre y el hasta. Otras preposiciones no, como en el caso de en, para, con, de, esas preposiciones jamás van a encabezar sujetos. Entonces el sujeto aquí está al final. ¿De qué hablamos? ¿De qué? De dos superfamilias de receptores. Otro. Aquí tenemos el verbo es. Es. Y aquí tengo la posibilidad, esta es una frase nominal, la comunicación celular, o también un mecanismo homeostático, que es otra frase nominal. Pero voy a preguntar, ¿qué es un mecanismo homeostático? La comunicación celular. Aquí está el sujeto. Este es el sujeto. Bien. Ahora, acá dice, Ricardo, ubica tu mesa de sufragio. ¿Creen ustedes que Ricardo puede ser el sujeto? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Ricardo podría ser el sujeto? Acá tenemos una coma. No. ¿Por qué no? Porque está separada mediante una coma. Este es un vocativo. Yo le estoy llamando o le estoy indicando, le estoy ordenando quizás o aconsejando a Ricardo que ubique su mesa de sufragio. Ricardo es un vocativo. El sujeto acá es tácito. ¿Ya? Sujeto tácito. ¿Ya? ¿Y cuál sería el sujeto tácito? Tú, Ricardo, tú ubica tu mesa de sufragio. ¿Ya? No es necesario. Por eso es que no lo pronunciamos. Ya se sobreentiende. Si yo le llamo la atención a Ricardo es que le estoy ordenando a él y no necesito decir tú. Pero si me preguntan cuál es el sujeto, está sobreentendido. ¿Ya? Bien, entonces, los sujetos pueden aparecer al inicio, en medio o al final. O a veces no aparecen.
y ya sería el caso de un sujeto tácito. Bien, ahora, estructura del sujeto. ¿Cómo debe aparecer? Importante, el núcleo. Núcleo. El núcleo puede estar solo, ¿ya? Solo. Como cuando decíamos, por ejemplo, cuando decíamos, por acá era, acá, ellos. ¿Mm? Pronombre, solo. No necesito complementos. Pero puede tener, por ejemplo, acá, modificadores directos, directo acá, o podría ser también modificadores indirectos. Entonces, lo más importante, el núcleo, ¿ya? Este núcleo puede ser un sustantivo o un pronombre, ¿ya? Bien. Además de ese núcleo, que aquí tenemos Darwin, él, acá también está solo el núcleo, el viaje, el núcleo es viaje, aquellas criaturas, núcleo criaturas, ¿ya? Pueden tener modificadores, directos o indirectos. Los directos, los determinantes y los adjetivos. Por ejemplo, el viaje, determinante. Y acá hay un directo repentino. Este es un adjetivo. El viaje repentino hacia Madrid fue muy interesante. Ya, repentino, tiene directos. Aquellas criaturas extintas, aquellas es un determinante demostrativo y extintas es un adjetivo. ¿Ya? Bien. Ahora, veamos acá. También puede tener modificadores indirectos. Esto es una frase nominal. ¿Se acuerdan de la frase nominal? Igual. Aquí tenemos el modificador indirecto, la frase preposicional. ¿Ya? Preposicional, a ver, vamos a ver dónde hay. Acá, por ejemplo. Aquellas criaturas extintas de mamíferos. Acá está la preposición. Esta es una frase preposicional. ¿Ya? Puede ser una aposición. No hay aposición acá. Acá está. Sí, sí, sí. Acá está. Darwin, científico naturalista inglés. Entonces, ahí está su modificador indirecto, que es la aposición. O puede tener una proposición subordinada adjetiva. La subordinada adjetiva es esta. Quien estudió en la Universidad de Edimburgo, ¿ya? No cualquiera, no me refiero a cualquier persona, sino a quien estudió en la Universidad de Edimburgo, ¿ya? Y luego de estos sujetos decimos algo. De Darwin, científico naturalista inglés, ¿qué decimos? Que explicó la evolución de las especies. De él, ¿quién? Un momentito, no sé, ahora seguro que se arregla, esperamos. Ay, por fin, ya. El viaje repentino hacia Madrid fue muy impresionante. ¿Qué decimos de este viaje repentino hacia Madrid? Que fue muy impresionante. Aquellas criaturas extintas de mamíferos, ¿qué decimos de esto? Todo este es el sujeto, miren, extenso, ¿no? Que eran semejantes a otras de América. Bien, entonces esa es la estructura del sujeto. Avanzamos. A ver, aquí tenemos ejercicios de aplicación. Identifique el sujeto y su estructura en cada oración. A ver, en A dice, el sistema activador reticular ascendente es un sistema diverso en el tronco encefálico. ¿De qué hablamos? Hablamos de, aquí está el verbo, del sistema activador reticular ascendente, de todo este, de todo este. Ese es el sujeto. ¿Qué estructura tiene?
Primero, él es modificador directo, sistema es núcleo, núcleo, activador es MD y reticular también es MD. Y ascendente todavía, ¿no? MD. Esa es su estructura. Ya. Ahora, en casos de lesiones en áreas del filtro reticular, los sujetos lastimados están letárgicos y somnolientos. En casos de lesiones no puede ser sujeto, porque aquí tiene preposición. Entonces, están, aquí está el verbo, están. ¿Quiénes están letárgicos y somnolientos? Los sujetos lastimados. Ya está, ahí está el sujeto. C. Una serie de experimentos sobre las regiones implicadas en la conciencia fue reveladora. Mm, bastante, un sujeto extenso fue. Es el verbo. ¿Qué fue reveladora? ¿Qué? Una serie de experimentos sobre las regiones implicadas en la conciencia. Todo este es el sujeto. Ah, lo que nos falta es determinar la estructura, ¿verdad? A ver, en la primera, en los sujetos lastimados, en la anterior tenemos MD, artículo, ¿no es cierto? MD. Sujetos, núcleo. Y luego tenemos lastimados MD. A ver, una serie de experimentos sobre las regiones implicadas en la conciencia. A ver, acá. MD primero, luego tenemos, le voy a poner más. Acá también le voy a ir poniendo más mejor, ¿ya? Para que se note con facilidad. Más, ya está. Bien. Y aquí también nos falta más, núcleo, más, ya está. Bien. Aquí. Una serie de experimentos. Serie es núcleo. Más de experimentos sobre la... Todo eso es frase preposicional. Por lo tanto, es modificador indirecto. Esa es su estructura. Ya. Siguiente. Alzaron la copa los ganadores del partido de fútbol ante todos los asistentes. El verbo. ¿Quiénes alzaron la copa? ¿Quiénes? Preguntando con quiénes. Los ganadores del partido de fútbol. Acá. Los ganadores del partido de fútbol. ¿Ya? ¿De quiénes hablamos? De los ganadores del partido de fútbol. Entonces, ¿cuál es su estructura ahí? La estructura es los ganadores. Tenemos, ahí ven, se dan cuenta que ahí está en medio el sujeto, ¿ya? Ganadores sería núcleo. Del partido de fútbol sería MI. Ya está. Esa sería la estructura. Seguimos. A principios del siglo se realizaron experimentos de transección de conejos y palomas, unos anatomistas franceses. ¿Quiénes realizaron experimentos? ¿Quiénes? Si decimos quiénes, serían unos anatomistas franceses. Este sería el sujeto. ¿Ya? Bien, ¿cuál es la estructura que tiene? Modificador directo unos más anatomistas sería núcleo más franceses MD. Ya está. Esa es su estructura. Y aquí está el final, ¿no? O sea,
Con esto estamos verificando que los sujetos no siempre aparecen al inicio. Generalmente sí, ¿ya? Pero a veces puede aparecer en medio o al final. Mostraron los pacientes con lesiones corticales cierto grado de conciencia de su entorno. ¿Quiénes mostraron ciertos grados, cierto grado de conciencia de su entorno? Los pacientes con lesiones. Este es el sujeto. Ahora, aquí tiene MD, más pacientes, núcleo, más con lesiones MI. Bien, jóvenes. Entonces, para ejercitarnos, hemos reconocido cuál es el sujeto y cuál es su estructura. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Nada. Continuamos entonces. Clases de sujeto. ¿Ya? Clases de sujeto. Aquí vamos a ver, tomando en cuenta, hay 4 criterios para clasificar a los sujetos. ¿Ya? O sea, podemos clasificar a los sujetos tomando en cuenta 4 criterios. 1. Por el número de núcleos. Hay sujeto simple y compuesto. Simple tiene un solo núcleo y el compuesto tiene 2 o más núcleos. A ver, Magali, la conductora de televisión, grabó su programa. Ya. Aquí, por ejemplo, trabajamos solo con el núcleo. El núcleo es 1. Puede tener MD, MI, no importa, pero nosotros nos fijamos aquí en el núcleo para decir si es simple o es compuesta. Los arrecifes coralinos viven en las profundidades marinas. ¿De quiénes hablamos? De los arrecifes coralinos. Ya está. Entonces, ahí está el sujeto, el núcleo solamente es arrecifes. Por lo tanto, sería un sujeto simple, un núcleo. Ya. A ver, compuesto tiene 2 o más núcleos. La compañía y los trabajadores sindicalizados acordaron otra reunión. La compañía y los trabajadores sindicalizados. ¿Ya? Este es el sujeto. Y aquí tiene 2 núcleos. Compañía y trabajadores. Compañía y trabajadores sindicalizados, ¿no? Tiene su modificador directo cada uno. Puede tener también modificador indirecto, pero lo que vamos a contar para decir compuesto es los núcleos. ¿Ya? Repito, los núcleos son compañía y trabajadores. Ya, listo. Siguiente. El helado de chocolate y el brownie combinan bastante bien. Aquí hablamos de estos dos, ¿ya? Y helado es el núcleo, ese es el núcleo, y el otro es brownies, ¿no? Entonces habría 2 núcleos. Vamos a subrayarlo mejor. Ujú. Ya, ese es compuesto, con 2 o más núcleos. Sujeto expreso, el que aparece expresamente. Cada uno de estos ejemplos de arriba tiene su sujeto, por lo tanto son expresos. Aparece escrito y se representa gráficamente o aparece fónicamente, o sea que alguien lo pronuncia. ¿Ya? Bien. Por la presencia o no del sujeto, o sea, se aparece, dijimos, expreso. La teoría de Darwin sería acá. Y Tácito está ausente, pero está ausente y se sobreentiende. Se sobreentiende porque uno deduce por el verbo cuál es el sujeto que le corresponde. Dice aquí, el próximo martes
debes traer el depósito al contado. No vayamos a pensar que el próximo martes es el sujeto. Ahí viene a ser una frase nominal en función de complemento circunstancial. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestro sujeto? Tú, ¿no? Acá sería tú. Tácito. No necesitamos decir, pues tú, ¿no? Simplemente uno le dice, debes realizar. El verbo es el que te va a señalar cuál es el sujeto que le corresponde. Tú debes realizar el depósito al contado. Sujeto tácito. ¿Ya? Bien. Incomplejo. ¿Se acuerdan de la frase nominal? Las clases de frase nominal, acá es igual, porque la frase nominal cumple la función de sujeto. Incomplejo sin modificador indirecto. Esas llantas delanteras están muy gastadas. Incomplejo. ¿Por qué? Porque solo tiene modificadores directos que son esas y delanteras. Ya, mejor lo pongo acá. El núcleo mejor lo. Núcleos llantas. Ya. Las otras dos son modificadores directos. Uno es determinante demostrativo y el otro es adjetivo. Ya. Entonces, como no tiene MI, no tiene modificador indirecto, entonces es un sujeto incomplejo. Siguiente, complejo con modificador indirecto. Acá sí tiene que aparecer modificador indirecto. El presidente del Congreso llegó con sus asesores. ¿Quién llegó con sus asesores? El presidente del Consejo o del Congreso, ¿no? Ya. Entonces acá, como tiene MI por el del, entonces es complejo. Hasta el del. Ya. La sinfonía que van a presentar va a durar 30 minutos. La sinfonía, no cualquiera. No hablo de cualquier sinfonía, sino de la que van a presentar. Entonces, ahí van a presentar, ¿qué función cumpliría? Verbo, ¿no? La sinfonía que presentarán. Entonces, aquí, ¿cuál es el núcleo? Así que van a presentar, tiene su verbo, por lo tanto, este es, voy a ponerlo en otro color, o lo voy a subrayar. Este que van a presentar estaría cumpliendo la función de modificador indirecto, puesto como tiene su verbo que van a presentar, funciona como modificador indirecto. Acá hay un verbo que es de la proposición principal. Yo pude haber dicho simplemente, la sinfonía va a durar 30 minutos. Va a durar implica decir durará, ¿ya? 30 minutos, ¿ya? Sin embargo, acá tenemos que van a presentar, estamos precisando a qué sinfonía me refiero, ¿ya? Bien. Activo. El sujeto realiza la acción. Puede ser en pasado, puede ser en presente, puede ser en futuro, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, acá dice, el juez de la sala dictó la sentencia. O sea, realizó esa acción de dictar la sentencia. Es un sujeto activo, ¿ya? Puede estar en presente. Yo digo, por ejemplo, el juez de la sala activa la sentencia en estos momentos, hoy, ¿no? Entonces tiene verbo presente. O también puede ser hasta futuro. El juez de la sala dictará la sentencia. ¿Ya? Entonces, ahí es un sujeto activo cuando realiza la acción. El pasivo recibe la acción. ¿De quién? De la gente. ¿Ya? Recibe la acción de la gente y aparece pues en oraciones pasivas. Miren, la sentencia fue dictada por el juez de la sala. La sentencia es el sujeto. Y aquí hay una perífrasis verbal, ¿no? Que dice, fue dictada. ¿Por quién? ¿Quién
es el agente que ha dictado la sentencia, ¿ya? ¿Quién es ese agente? Es el juez de la sala, ¿ya? El juez de la sala dictó, implica decir esto, el juez de la sala dictó la sentencia. Pero como está en pasiva, entonces se dice la sentencia fue dictada por, en un sujeto pasivo, ¿ya? En un sujeto pasivo, el que realiza la acción es el agente y va a estar encabezada mediante por. Y, pero eso no implica que siempre que veamos por se va a tratar de un agente. Yo puedo decir, por ejemplo, a ver, no vino por, por no molestar, supongamos. ¿Por qué no vino? Por no molestar. Causa. Puede ser también causa, ¿ya? O puedo decir, vino por la avenida. Ahí está, vino por la avenida. Y si digo vino por la avenida, lo que me está indicando es el lugar. Entonces, no siempre que vea por es que yo voy a señalar, ah, eso se trata de agente. A veces sí, pero no siempre. ¿Ya? Bien. Entonces, acá tenemos ejemplos. Los estudios de imágenes modernos han reforzado teorías médicas. A ver, ¿qué clase de sujeto será? ¿Me apoyan con esto? A ver, pueden señalar la primera, la A, ¿de qué clase es? A ver, les doy medio minuto. ¿Cómo vamos? A ver, acá tenemos los estudios e imágenes modernos. Ese es el sujeto, lo vamos a poner rojito, ¿eh? ¿De qué clase es? Como aparece, sería expreso. ¿Ya? Expreso. Ex nomás lo voy a poner, ¿ya? Porque nos va a faltar espacio. Ex. Ya. ¿Qué más? Aparece. ¿Simple o compuesta? Simple, ¿no? Hay un solo núcleo. ¿Cuál es el núcleo? ¿O compuesta? A ver, ¿qué dicen? Acá hay dos. Estudios e imágenes. Ahí está. Dos. Entonces es compuesta. Compuesta. ¿Algo más? Complejo e incomplejo. Solo tiene modificador directo. Los y modernos. Entonces es incomplejo. ¿Ya? Incomplejo. Vamos a ponerlo a ver más acá un ratito porque nos va a faltar espacio. Ya. A ver ahí. Ya. Activo pasivo. Nos falta uno. Han reforzado. Entonces sería activo, ¿no? Activo. Ya está.
Ya. A ver. B. A los matriculados de este ciclo les entregaron sus carnets. ¿Quiénes les entregaron los carnets? Sujeto tácito. ¿Ya? Tácito. Ellos, ¿no? Ellos les entregaron sus carnets. Ya. Seguimos. Las personas interesadas en inversiones de renta, todos ellos, tienen intermediarios. Ese es el sujeto. ¿De qué clase? Expreso, acá sería simple. Vamos a ponerle mejor, ¿ya? Expreso, simple, simple. ¿Qué más? Simple porque hay un solo núcleo que es personas. Personas. A ver. Interesadas en inversiones. Ah, tiene MD, pero cuando dicen inversiones de renta, tiene modificador indirecto. Por lo tanto, es compleja. Compleja. Como vamos a pasar, ahí lo voy a dejar, a ver. Y nos falta dos más. Expreso, simple, compleja. Ah, no, nos falta uno. Activo, pasivo. ¿Tienen intermediarios? Tienen. Hay algunos casos como que no encaja decir activo pasivo. Acá lo dejamos ahí nomás. Porque si no, ¿cómo sería? ¿Cuál es la actividad que realizan? ¿Tener? No, cuando indica una cualidad, una característica, entonces no se le pone si tiene, o sea, si es activa o es pasiva. ¿Ya? Acá, por ejemplo, cuando decimos eh, tienen intermediarios, no estamos indicando una acción, estamos señalando una característica. Ya. Siguiente. Delia. Están listas las prendas de vestir que confeccionó Luisa. ¿De qué hablamos? De las prendas de vestir que confeccionó Luisa. De este hablamos. Ya. ¿Qué decimos de eso? Que están listas. Ahora, ¿qué clase de sujeto es? Expreso. Como aparece en la oración, es expreso. Es lo primero. Expreso. ¿Qué más? Prendas es el núcleo, uno solo, por lo tanto es simple. ¿Ya? Simple. ¿Ya? Simple. Como tiene verbo estar, tampoco vamos a decir si es activa o pasiva. Nos falta señalar si es compleja, incompleja. No cualquier prenda. No me refiero a cualquier prenda, sino las de vestir. Por lo tanto, aquí sería las prendas de vestir, compleja. Tiene MI. Ya está. Compleja, simple, compleja. Y acá no se puede decir si es activa o pasiva. Ya. Por un periodista fue fotografiado un reconocido comunicador. ¿Cuál es el sujeto? Hablamos de un reconocido comunicador. ¿Y qué decimos de él? Que fue fotografiado por un periodista. Entonces, esta oración es expreso, primero, que es lo que aparece explícitamente. Expreso. ¿Qué más? A ver, simple, porque tiene un solo núcleo. Simple. El núcleo es comunicador. ¿Qué más? Compleja, incompleja. Un reconocido. Son modificadores directos. Por lo tanto, incompleja.
incompleja. ¿Listo? Nos faltan dos. Necesitan unos guantes abrigadores sus pequeñas y frías manos. ¿De qué hablamos? De sus pequeñas y frías manos. ¿Y qué decimos de ello? A ver, ¿de qué clase serán? A ver, sus pequeñas y frías manos. Puede ser, de hecho, que es expreso. Ahí sí, eso es lo primero. Expreso. ¿Podría ser compuesta? ¿Qué dicen? Yo veo una I ahí. ¿Podría ser compuesta? Sus pequeñas y frías manos. Ese pequeña y fría, ¿qué palabras son? Estoy señalando una cualidad, una característica. No estoy uniendo yo sustantivos, no es como decir, por ejemplo, unos guantes abrigadores para sus manos, para sus frías manos y sus piernas, se me ocurre, ¿eh? Ah, ahí sí, pero acá no. Esta ahí está uniendo cualidades, características y por lo tanto tiene solamente un núcleo, no hay más. Entonces, sería incompleja, ¿no es cierto? Y también sería simple. ¿Ya? Lo voy a poner acá, hemos estado en ese orden, ¿no? Ya, simple, porque tiene un solo núcleo. Incompleja. Y, por último, necesitan unos guantes abrigadores. ¿Podríamos decir que realizan la acción? No, también es una cualidad, ahí nomás. Y por último, las ganancias anuales y los bonos ya fueron calculados. A ver, las ganancias anuales y los bonos, de eso hablamos. ¿Y qué decimos de ello? Que ya fueron cancelados. Ya, este entonces, ¿qué viene a ser? Sujeto expreso, ¿no? Expreso. ¿Qué más? Ganancias anuales y los bonos. Hablo de ganancias y hablo de bonos. Tiene dos núcleos. Ya, tenemos dos núcleos. Primero, que hemos dicho es expreso, ¿sí? O sea, aparece explícitamente. Expreso. Luego, tiene dos núcleos. Compleja o compuesta, ¿no? Compuesta. Compuesta. Dos núcleos. ¿Qué más tiene? Ganancias anuales. Es un adjetivo. Y los solo tiene determinante. Por lo tanto, ¿de qué clase sería? Tiene anuales, ¿no? Y tiene los, tiene las. Sería incompleja. Incompleja porque solo tiene modificadores directos. ¿Y algo más? Ya fueron calculados, calcularon. Tampoco, ¿ah? Porque acá no puedo decir si es activo o es pasivo. Bien, jóvenes, entonces algunos ejercicios del sujeto. A ver, uy, a ver, seguimos entonces. Continuamos. Ya. Antes de trabajar con el predicado, quizás podamos ir analizando nuestra separata, pero relacionado solamente al sujeto.
¿Ya? Vamos a ver. Voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir. Ya. Esto tienen ustedes, ¿ah? Acá hay toda una afirmación de Sapir. Si se han dado cuenta en los diferentes cuadernillos que se les está facilitando, estamos presentando algunos personajes, la vida de algunos personajes, vida y obras de algunos personajes, que han contribuido con que la ciencia de la lingüística avance, con que los estudios de la lengua y el lenguaje sean, diríamos, de repente mejor explicados, ¿ya? Mejor estudiados, y por eso es que se está poniendo la vida y obras de estos personajes, ¿ya? A ver, ¿qué dice en la oración o en la pregunta uno? La oración es la unidad lingüística cuya estructura está constituida por el sujeto y el predicado. Está delimitada entre dos pausas, dijimos inicial y final, ¿no? Presenta entonación que puede ser ascendente y descendente y posee autonomía sintáctica, que no necesitamos de otras palabras para poder analizar a una oración. Según lo mencionado en el enunciado, a ver, ¿qué es lo que buscamos? El sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? Amigos, ya están en el auditorio principal de la Facultad de Ciencias Económicas los tres expositores extranjeros invitados. ¿De quiénes hablamos? Amigos no puede ser el sujeto porque ese es el vocativo. ¿De quiénes hablamos, jóvenes? ¿Están por ahí? A ver, ¿de quiénes? De los tres expositores extranjeros invitados. Estos, ¿ya? Los tres expositores extranjeros invitados. De ellos hablamos. ¿Y qué decimos de ellos? Que ya están en el auditorio principal de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, ¿cuál es nuestra clave? La C. Esta es la clave. ¿Ya? Dos. El sujeto es clasificado según cuatro criterios, por lo que es expreso o tácito, simple o compuesto, incomplejo o complejo y activo o pasivo. Según ellos, seleccione los enunciados en los que hay sujeto activo y a la vez es complejo. ¡Wow! A ver, veamos. El tío de Jaime, este es el sujeto, tío de Jaime, está podando el rosal de su jardín. ¿Sí es activo? ¿Sí? ¿Qué está haciendo el sujeto aquí? ¿Qué está haciendo el tío de Jaime? Está podando el rosal de su jardín. Está realizando una acción. Por lo tanto, es activo. Esto está bien. Ya. Dos. Las tres revistas nuevas fueron compradas por Inés. Cuando decimos fueron compradas por, esta es una pasiva. Buscamos activo. Y una oración pasiva o una oración activa también tiene su sujeto activo o su sujeto pasivo dependiendo del ejemplo. ¿Ya? Entonces, este sujeto que es las tres revistas nuevas, no hacen nada, no realizan ninguna acción, sería oración pasiva. Estaríamos descartando, ¿sí? Ya. Mario, el delegado, entregó las separatas a Ricardo. A ver acá. Mario, el delegado, vendría a ser, a ver, no, no cualquier Mario, ¿eh? Sino Mario el delegado. Aquí, ¿qué hizo? Entregó las separatas a Ricardo. Entonces, Mario es el núcleo, el delegado es su modificador indirecto. Sería complejo. ¿Qué acción realizó? Entregó las separatas a Ricardo. Por lo tanto, aquí me parece que también es parte de la clave. A ver, veamos la última.
Todos los alumnos leyeron los 2 capítulos del libro. El sujeto es todos los alumnos. ¿Ya? Pero aquí nos damos cuenta lo siguiente. No tiene modificador indirecto. Estamos buscando que sea activo y a la vez que sea complejo. No hay MI. Solo tiene directos. Todos y los. Por lo tanto, sí es activo, pero no es complejo. ¿Cuál nos queda entonces? Mario el delegado y el tío de Jaime. Ya, nos quedaría esta. ¿Cuál es la clave? A ver, 1 y 3. 1 y 3. Acá, la D. Bien, jóvenes, hemos dado 2 preguntas. A ver hasta dónde va el sujeto, sujeto. Hasta la 4. Nos faltan 2 más, ¿ya? Para terminar estos ejercicios de el sujeto, ¿ya? Bien, chicos, por ahora terminamos y continuamos mañana. Bien, gracias por conectarse y hasta mañana. Bien, jóvenes, vamos a continuar con lo que habíamos dejado el día de ayer, que estábamos resolviendo los ejercicios de la parte de las preguntas relacionadas con el sujeto. Hemos resuelto la 1. Habíamos señalado que el sujeto aquí es, a ver, eran los 3 expositores invitados. Entonces, la respuesta es C. En la 2, habíamos señalado, hay sujeto activo y a la vez complejo, sujeto que realiza la acción, pero a la vez complejo, activo. El activo es 1 porque está realizando la acción de podar, ¿ya? Y es complejo porque tiene modificador indirecto. La 1 sí. La 2 no, porque es un complejo. Eh, Mario el delegado sí es complejo porque tiene aposición, que es el delegado. Entonces nuestra respuesta sería la 1 y la 3, la D. Porque la última 4 es todos los alumnos. Y eso es incomplejo y a la vez es activo, ¿no? A ver, activo era, perdón. Ah, sí, sí está bien, sí, está bien. ¿Ya? Entonces nuestra clave es la D. Listo. Veamos ahora la 3. El sujeto es clasificado como expreso, tácito, incomplejo, complejo, etc. Y de acuerdo con esta afirmación, selecciona la alternativa que relaciona adecuadamente la columna de los enunciados y las clases de sujeto. Tenemos Julio y Romeo, un sujeto que tiene 2 núcleos. Por lo tanto, sería la D, ¿no? Porque es un sujeto compuesto, tiene 2 núcleos. Esas 2 camisas blancas, este es el sujeto, de estos hablamos, ¿ya? ¿Qué decimos? Que son nuevas. Es un sujeto incomplejo. ¿Por qué? Porque tiene solamente modificadores directos. Entonces sería C. Estos cuadros, hablamos de estos cuadros, ¿y qué decimos? Que fueron pintados por Noé. Entonces aquí el sujeto no realiza la acción, sino recibe la acción del agente. Por lo tanto, sería un sujeto pasivo. B. Y las calles de esta ciudad, aquí tenemos, vamos a decir algo de estas calles de esta ciudad, decimos que están limpias. Y como tiene modificador indirecto encabezado mediante este D, es un sujeto complejo. Entonces sería A. ¿Cuál es nuestra clave? 1D, 2C, 3B y es la C. Bien, jóvenes. A ver, 4.
Según los criterios de clasificación, el sujeto es expreso, tácito, simple, compuesto, etc. Según esta aseveración, marque la opción en la que hay sujeto complejo y a la vez es pasivo. Recibe la acción de la gente. A ver, veamos. Y que tenga MI, ¿no? Complejo. Elsa, quien practica natación, hasta ahí es complejo, pero este no es pasivo. ¿Ya? Veamos otro. Ya, a ver, la tos que me está molestando. Bien, entonces quien practica natación es complejo, pero dijimos que no es pasivo. Mariana, mi vecina, acá sí. Mariana, mi vecina. Esto es complejo, porque tiene modificador indirecto que es esta aposición. Ya. Fue felicitada por, ajá, aquí tiene su agente. Por lo tanto, este sujeto es pasivo. La 2 sí. 3. Las hermanas de Juan, claro, en este caso es el sujeto, es un sujeto complejo porque tiene frase preposicional que funciona como modificador indirecto. Es complejo. Vamos a verificar si es pasiva. Fueron invitadas a la fiesta. Es cierto que aquí no aparece la gente, pero es pasiva porque alguien las invita. Acá solo faltaba decir fueron invitadas a la fiesta por alguien. Para decir que una oración es pasiva no es necesario que esté la gente, sino que la construcción hace que uno se dé cuenta que es activa o es pasiva. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cuál es nuestra clave? A ver, tenemos 2 y 3. 2 y 3. La D. 2 y 3. Es esta. Ya está. Ahora ya acá trata del predicado. Por lo tanto, vamos a continuar con las diapositivas para terminar lo del predicado y luego resolvemos estos ejercicios. Bien, chicos. El predicado es todo lo que se dice del sujeto. Es la función de la frase verbal. O sea, una frase verbal es la que cumple la función de predicado. ¿Y por qué se llama frase verbal? Porque tiene como núcleo el verbo. Y donde está el verbo, ahí está el predicado. ¿Ya? Bien, la oración, ya habíamos visto anteriormente, pero repasamos, va a establecer esa relación entre el sujeto y el predicado. El sujeto es una frase nominal y el predicado es una frase verbal. Frase nominal porque lo más importante es el núcleo, que es un sustantivo o un pronombre. Miren acá. Eclipse, penumbra, Raúl, ella y vendedor. En el predicado, la frase verbal va a tener como núcleo, puede ser un solo verbo, así como dice, puede ser simple o puede ser dos o más verbos, pero que equivalen a uno, y eso se llama perífrasis. A ver, aquí hay es, ocasiona, manejó, y aquí tenemos una perífrasis. Fue atendida significa que la atendieron. Luego tenemos ofreció y fueron. Ahí están los verbos, ¿ya? Los sujetos, los verbos, y por aquí aparecen sus complementos. Hay verbos que necesitan obligatoriamente los complementos, pero hay otros que no requieren de complementos, pueden aparecer o no.
Un verbo copulativo, por ejemplo, necesita obligatoriamente la presencia del complemento atributo. Porque yo no puedo dejar la oración solo de esta manera. Un eclipse lunar es. Tengo que precisar qué es. Tengo que completar esa idea. Se llama verbo copulativo, ¿no? Que no tiene un significado pleno, completo. Solo está como un nexo, como una cópula entre el sujeto y su atributo. Bien, entonces es. Muy bien. Un evento astronómico. Esto es una frase nominal. Puede haber también un adjetivo. Igual va a funcionar como atributo. Ya. La penumbra ocasiona. Este es el verbo. ¿Qué ocasiona la penumbra? Un sutil oscurecimiento. Este es un objeto directo. Y ocasiona es un verbo transitivo. Raúl manejó. Emocionado. Emocionado es un adjetivo y funciona como complemento predicativo. Ella fue atendida por alguien, ¿no? Este es el agente, por la enfermera, encabezado mediante la preposición por. El vendedor de seguros ofreció, ¿qué ofreció? Una oferta a mi hermana Paola. Es un objeto indirecto. Una oferta es el OD y a mi hermana Paola es el objeto indirecto. Y puede no estar el sujeto, puede estar sobreentendido, entonces aquí se dice fueron, de haber ido, no es de haber sido, al teatro municipal. Y esto funciona como un complemento circunstancial del lugar. Entonces, este es el predicado, la frase verbal, que tiene como núcleo al verbo y puede o no presentar complementos dependiendo de la clase de verbos. Entonces, los complementos pueden ser atributo, objeto directo, complemento predicativo, complemento agente, objeto indirecto o complemento circunstancial. Vamos a ir analizando cada caso. Ahora, dependiendo del tipo de verbo que esté como núcleo, hay dos clases de frase verbal o dos clases de predicado. Un momentito. Bien, hay predicado nominal y predicado verbal. Dos clases de frase verbal o dos clases de predicado. Recuerden que los predicados son las frases verbales. Aquí está, ¿no? Predicado es una frase verbal. Por eso es que, dependiendo del tipo de verbo, hay dos clases de frase verbal o es lo mismo que decir dos clases de predicado. Predicado, a ver, antecedí, predicado nominal y predicado verbal. El predicado nominal es aquel predicado que aparece con verbo copulativo, ¿ya? Con verbo copulativo, como ustedes observan. Copulativos, ser, estar, parecer, que son los que más empleamos, ¿ya? Hay otros, pero son los que más empleamos. Acá está, verbo copulativo más complemento atributo. Puede tener complementos circunstanciales, pero no es obligatorio. No es obligatoria la presencia de los complementos circunstanciales, ¿ya? Lo que sí es obligatorio es la presencia del complemento atributo, ¿ya? Bien, quiero agrandar un poquito. Ya, bueno. Entonces, acá dice, el Feng Shui es, ¿qué es? Completamos, ¿no? Una filosofía china sobre la armonía del espacio con las personas. Verbo copulativo más complemento atributo, que es la frase nominal. El conocimiento ha sido, el verbo puede estar solo, el verbo copulativo, o puede tener un verbo auxiliar, una perífrasis. Ha sido significa fue de haber sido. Fue transmitido de generación en generación. Entonces, verbo copulativo más complemento atributo. Transmitido estaría
funcionando como el adjetivo. Ya. La deuda está cancelada desde el viernes. Igual, ¿no? La deuda está cancelada. Verbo copulativo estar y su atributo, que es este adjetivo, cancelada. Predicado verbal, con verbos transitivos e intransitivos impersonales. Verbos predicativos se llama. Aquí está. Verbo predicativo. El verbo predicativo puede estar solo o puede tener complementos. ¿Cuáles son esos complementos? El objeto directo, indirecto, predicativo, circunstancial y complemento agente. Bien, a ver, veamos. Los creyentes del Feng Shui, ¿ya? Lo utilizan. El verbo es utilizar, no es un verbo ser estar. Por lo tanto, es un verbo predicativo y el predicado es verbal, con fines de curación y para sus negocios. Los textos Vedas fueron escritos, acá hay una perífrasis. Quiere decir que se escribieron, acá el verbo principal es escribir, en sánscrito védico, entre 1500 y el 500 antes de Cristo. Los hinduistas creen, verbo creer, creen en el poder de la recitación para una larga vida, sanación, etc. Entonces, estamos utilizando verbos no copulativos, verbos predicativos. Aquí es utilizan, aquí es escribieron y aquí es creen, a diferencia del verbo ser, estar o parecer. Bien, jóvenes. Ahora, ¿cuáles son los complementos del predicado? Primero, el complemento atributo. Aparece en el predicado nominal, cuyo núcleo es un verbo copulativo. El complemento atributo puede ser una frase nominal o una frase adjetiva. ¿Ya? A ver, la candidata va a ser una excelente lideresa. Va a ser, será, ¿no? Será, se reemplaza con será. Ya. Será una excelente lideresa. Una excelente lideresa vendría a ser una frase nominal. Aquí, el verbo está, ¿no? Que es el copulativo. Mejor le pongo con otro color para que esté más visible. Ya. Están muy ilusionados con la nueva noticia. Muy ilusionados es el grado superlativo del adjetivo, ¿no es cierto? Este es un adjetivo y funciona como complemento atributo. Listo. Ya. Ahora, también puede haber predicativo, ¿ya? En el predicado verbal, ¿ya? En el predicado verbal. Esto es una frase adjetiva con verbo predicativo. En el predicado verbal, recuerden, el verbo es predicativo. Cualquier verbo que no sea copulativo se llama también verbo no copulativo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, ella completa. El verbo es completar, no es copulativo. ¿Cómo completa? Concentrada, el formulario de la SUNAT. Ahora, esa palabra concentrada es adjetivo y podríamos confundirla con un circunstancial de modo, pero no es un circunstancial, porque el circunstancial tiene que ser un adverbio. Por ejemplo, si hubiéramos dicho, ella completa concentradamente, ahí sí es un adverbio. Y eso sí sería circunstancial de modo. Pero acá no, como es un adjetivo, funciona como complemento predicativo. Sus amigos salieron insatisfechos. El verbo es salir. Es un verbo predicativo, verbo no copulativo. Insatisfechos viene a ser un adjetivo que te señala la forma, el modo, sí, pero no funciona como un complemento circunstancial de modo, sino es un complemento predicativo. ¿Ya? Bien, complemento predicativo. Objeto directo. El objeto directo es una frase nominal que a veces, cuando se trata
de seres animados puede tener la preposición a antes. ¿Ya? Y el objeto directo aparece con verbo transitivo. Es lo importante, verbo transitivo. ¿Ya? Esto, verbo transitivo. ¿Ya? ¿Y cómo reconocemos? Preguntando con qué más verbo transitivo y más el sujeto. O si se trata de un ser animado, preguntamos con a quién más verbo transitivo más sujeto. Aquí incluso hay más formas. Voy a señalar más formas, ¿ya? A ver, voy a agrandar esto para agregarle más. Veamos. Esa es una manera de reconocer el objeto directo. La otra manera, podemos reemplazar, ¿ya? Reemplazando. ¿Con qué? Con lo o los, las. Las. Ya. La segunda forma. Y hay una tercera forma. Transformando a oración pasiva. Ya. Transformando a oración pasiva. Ya. Hasta ahí. Ya. Vamos practicando acá, ¿eh? Vamos practicando. Veamos. Bueno, la quería agrandar. Dice acá, la respuesta será el objeto directo a la pregunta, claro. Mira, ella enfocó es el verbo y el objeto directo es su atención y concentración. Preguntamos, ¿qué enfocó ella? La primera pregunta. ¿Qué enfocó ella? Ya, su atención y concentración. Ahora, aquí hablamos. Reemplazamos. Ella las enfocó. Son dos, ¿no? Atención y concentración. Y si transformamos a pasiva sería su atención y concentración fueron enfocadas por ella. Transformamos a oración pasiva. Las tres maneras funcionan y esta oración está bien estructurada. Otro, el cerebro filtra la información recibida. Filtra. Aquí tenemos el verbo filtrar. Filtras algo, ¿verdad? Entonces es un verbo transitivo. El cerebro filtra la información recibida. ¿Qué filtra el cerebro? La información recibida. El cerebro la filtra. La. ¿Ya? Reemplazamos con la. Porque es femenino, pues, ¿no? La información. Entonces, reemplazamos con la. Ya está. La segunda y la tercera, la información recibida es filtrada por el cerebro. Lo que está como de pasa a ser sujeto y lo que está como sujeto pasa a ser agente. Ya. Y la última. Diana convocó. Convocó. Convocar es un verbo transitivo también. Y convocas a alguien, ser animado. Por eso es que tiene la preposición a Mari. ¿Ya? Convocó a Mari. Y aquí reemplazamos con Diana la convocó. Reemplazando, ¿no es cierto? La convocó. ¿Ya? La convocó. Ahora, nos falta la tercera. Mari fue convocada por Diana. Mari, que se lo dé, pasa a ser sujeto y Diana, que es el sujeto, pasa a ser agente. Mari fue convocada por Diana. Ya está.
Tres maneras de reconocer el objeto directo. Uno toma la más fácil, ¿no? Para mí la más fácil es, por ejemplo, reemplazarlo, ¿no? Lalas, lolos. Ya está. Porque cuando pregunto con qué, a veces me puedo confundir con el sujeto. Cuando pregunto con a quién, también me sirve para reconocer, aquí miren, me sirve para reconocer el objeto indirecto. Entonces, hay que tener cuidado con los reemplazos, ¿ya? Bien, o con las preguntas también. Ahora, el objeto indirecto. Allí sí, siempre va a aparecer a, más frase nominal. A veces puede ser también lo mismo, o sea, las mismas preguntas, y a veces también es con para, ¿ya? A o para. Siempre van a tener preposiciones. Y aquí voy a poner a quién, ¿ya? ¿Para quién, perdón? ¿Para quién o quiénes, no? Acá también falta agregarle la ES. ¿Para quién o para quiénes? Igual acá. ¿A quién o quiénes? ¿Para quién? ¿Para quiénes? Que puede ser singular o puede ser plural. Ya. Ujú, ya. A ver, veamos los ejemplos. Dice, Carmen le compartió libros a Santiago. Ah, ya, algo importante también acá, ¿ya? También se puede reemplazar, reemplazando con le o les. Leles también, ¿ya? Entonces, aquí están observando abajo, hay doble, por ejemplo, hay doble hoy. Carmen compartió libros. ¿A quién compartió libros, Carmen? A Santiago. Ahí está, a Santiago. Y, pero acá hay otro oí. Libros es el objeto directo. Y Santiago y le son objetos indirectos. Mostró alguien, ¿sí? Alguien mostró. ¿Qué mostró? La salida. Entonces, el verbo es mostrar. Acá también voy a poner el verbo transitivo, ¿ya? Compartes algo, muestras algo. Ya. Mostró la salida de emergencia. ¿A quién? A nosotros. Este nos funciona como objeto indirecto. Las formas, el me, el se, el te, el nos y el os, funcionan como objeto directo, como objeto indirecto. A todos les depositaron. Depositar es un verbo transitivo, ¿ya? Depositar. ¿Qué depositaron? El aguinaldo. ¿A quiénes? A todos les. Acá hay doble o i. Hay oraciones que pueden tener doble o de o doble o i. En este caso es doble o i. Bien, jóvenes. Entonces, tenemos ejercicios. Subraya el objeto directo y el objeto indirecto de cada oración. Vamos a ver, ¿ya? Los asesores financieros ofrecerán asesoramiento a los interesados. A ver, ofrecerán. Vamos viendo primero, ofrecerán. El verbo. Ubicamos el verbo, luego subrayamos el objeto directo, si es que hay, y el objeto indirecto también, ¿ya? Este es el verbo. Los asesores financieros ofrecerán. ¿Qué ofrecerán? Asesoramiento. El objeto directo lo vamos a poner en color verde, a ver, verde. Y el objeto indirecto en color morado, ¿ya? Ofrecerán asesoramiento a los interesados. Le ponemos así, mejor con este color que es más resaltante. Ya, a los interesados. Ya, o de oí. C es oí. C. Y lo es el OD. Lo es el OD. ¿Ya?
Y enviar es el verbo, envías algo, ¿no? Envías algo. ¿Qué envías? ¿Qué envías? Algo, ¿no? A alguien también. Acá no hay nada de por medio, sería el medio circunstancial y estimado Rolando sería agente. Midieron, aquí está el verbo transitivo, midieron. ¿Ya? Vamos a ubicar los verbos primero en todos, ¿ya? Para no estar cambiando de color. Devolvieron, estudia y ayuda. Ahí están los verbos. Ahora ubicamos el objeto directo, luego el objeto indirecto. ¿Qué midieron? El crecimiento. Lo midieron. Este es el objeto directo. Devolvieron. ¿Qué le devolvieron a Mario? Sus documentos, el objeto directo. La neurociencia estudia. ¿Qué estudia? El sistema nervioso, el cerebelo, todo esto. ¿Qué estudia? El sistema nervioso, el cerebelo y su relación con la conducta. Solo tiene OD. Esa ciencia ayuda. ¿A quiénes? A los científicos. Los ayuda. Los ayuda. Ahora, vamos a ver si hay objeto indirecto. ¿Midieron el crecimiento de las tasas del interés bancario? No hay. No hay ahí hoy. A Mario, acá sí. A Mario doble O-I. Le devolvieron. Ya. La neurociencia estudia el sistema, no hay acá nada. Ayuda a los científicos tampoco. Entonces, hemos ubicado el objeto directo y el objeto indirecto. Bien, chicos. A ver, avanzamos. El complemento agente. El agente está formado mediante la preposición por más la frase nominal. Y es el que realiza la acción en una oración pasiva. El sujeto ahí no realiza la acción, el sujeto recibe la acción del agente. El niño fue bendecido por el sacerdote. Aquí está, ¿no? Fue bendecido, el niño no hace nada, el que bendice es el sacerdote. Y aquí está por el sacerdote. Por el pueblo será elegido el próximo presidente. Igual. El próximo presidente en estos momentos está haciendo su campaña nada más, pero quien lo va a elegir es el pueblo. Entonces, por el pueblo. Y siempre, jóvenes, eso sí, cuiden de que debe haber una perífrasis verbal. Fue bendecido, fue elegido, será elegido, ha sido bendecido. Siempre va a tener el verbo ser en presente, en pasado o en futuro, pero más participio. Participio, estos verbos que terminen en ado, ido, en tocho, so. Ya. Y por último, el complemento circunstancial. El complemento circunstancial es una frase nominal. Puede ser una frase adverbial, puede ser una frase preposicional. Recuerden, aquí no hay adjetivos. Solo son frases nominales, adverbiales o preposicionales. Los adjetivos no funcionan como circunstanciales. Parecen, pero no lo son. Veamos acá. Transmitió, este es el verbo, ¿ya? Vamos a ubicar, siempre ubiquemos nuestro verbo, porque el verbo nos va a ayudar a precisar, por ejemplo, qué complemento le corresponde. Dependiendo del tipo de verbo, nosotros vamos a decir qué complemento le corresponde. ¿Ya? Bueno, le he puesto en color. Era rojito, rojito. A ver acá. Rojo. Y rojo. A ver. Alguien transmitió la palabra. ¿Ya? ¿Quién transmitió la palabra? Él o ella. ¿Qué transmitió? La palabra. Este es el objeto directo. Es objeto directo. ¿Cómo transmitió la palabra? Solidariamente. Este es un circunstancial de modo. ¿Cómo transmitió? A ver, ¿qué color le ponemos? Anaranjado, parece un rojo, un morado será pues, aunque no se nota, ¿no? Un marrón,
más oscuro. Ya, un marrón. Solidariamente. Circunstancial de modo. Por siglos. ¿Cuánto tiempo? Uf, por siglos. Circunstancial de tiempo. Solidariamente de modo y por siglos de tiempo. Llegó contento. Cuidado. No vayamos a pensar que este contento es circunstancial de modo. Esto es un adjetivo. Y como adjetivo es complemento predicativo. ¿Cuáles son las circunstanciales? A la ciudad. ¿A dónde llegó? A la ciudad. ¿Con quiénes llegó? Con sus hijos. Circunstanciales de compañía. ¿Ya? Contento es complemento predicativo. Ayer. Circunstancial de tiempo. Este sí. Resolvió bien. Bien es circunstancial de modo. Resolvió bien. ¿Qué resolvió bien? Sus ejercicios. ¿Y para qué? Para aprobar, circunstancial de finalidad. Sus ejercicios es un objeto directo. Listo. Bien, chicos. A ver, ¿qué más tiene acá? Ejercicios. Indique los complementos del verbo de cada oración. ¿Ya? Vamos a trabajarlo con los colores, ¿ya? Aquí tenemos todos los verbos, los voy a ubicar para ayudarlos con los verbos. Voy a ubicar primero los verbos. Reproducen, el verbo está acá. El budismo está, el verbo está acá. A ver, en la India es. Aquí, verbo copulativo, ¿no? Ya saben lo que viene. Sugirió, verbo, ¿ya? ¿Y qué más? Juan recibió, verbo. El verbo es el que nos va a determinar qué complemento hay. Y fue hallado herido. Fue hallado, lo hallaron. Ya está. Muy bien. Todo esto, un conjunto de células especializadas, viene a ser un atributo. El atributo lo vamos a colocar en amarillo. Este, no, este de acá. Atributo, donde hay atributo, ¿ya? Con verbo copulativo, rapidito. Está presente también acá. Atributo. Todos los atributos con verbos copulativos. Es fundamental. Ya. No hay más. Ya, ahí están los atributos. ¿Dónde? En la conducción de señales. Este es un circunstancial. Y aquí es circunstancial. ¿O este de acá. Ya. Los meditadores veterinarios reproducen con mayor capacidad circunstancial de modo. También voy a ubicar todos los circunstanciales, ¿ya? En Bután, Mongolia, Nepal y varias regiones. ¿Dónde? En estos lugares. Circunstancial de lugar. Fundamental, ¿para qué? Para la educación superior de textos principales indios. Finalidad. Ya. Durante la consulta, en ese momento circunstancial de tiempo, no hay más. Juan recibió orgulloso su diploma de magíster luego de mucho esfuerzo. ¿Cuándo? Después de mucho esfuerzo. Por los bomberos es el agente. Fue herido un hombre a las 5 de la mañana. Todos los circunstanciales, jóvenes. Ahora vamos a buscar objetos directos. A ver, los editadores veteranos reproducen estados mentales estables. Los reproducen. ¿Qué reproducen? Estados mentales estables. O de. A ver, acá. ¿Qué sugirió la especialista? La especialista es el sujeto, ¿ah? Reposo absoluto. ¿A quién? A su paciente, se lo oí. Algo más acá. Recibió orgulloso, ¿qué cosa recibió? Su diploma de magíster, objetos directos. Y
No hay más. Ya, el objeto indirecto está acá. El objeto indirecto le vamos a colocar, no recuerdo qué color le habíamos puesto, creo que era un este, si no me equivoco. Sí, era este. A su paciente. ¿Qué nos falta? Los que están en negro son sujetos. Budismo tibetano. Ah, acá nos faltó, miren, en la India. En la India es un circunstancial de lugar. Ahí está, en la India. ¿Qué nos quedó? A ver, la especialista sujeto, Juan. Este orgulloso es el complemento predicativo. A ver qué color le ponemos al complemento predicativo. Nos falta este. Ya está. Orgulloso. Por los bomberos es el complemento agente. Por los bomberos el complemento agente le vamos a colocar otro color. Este azul. Ya. Listo. Herido. Complemento predicativo. Le hemos puesto complemento predicativo este de aquí. Ya está. Todos los que están en negrito son sujetos. Bien, chicos, entonces quedó analizado, no nos queda al aire nada. Espero que hayamos practicado un poco, ¿ya? Bien, vamos a resolver nuestros ejercicios. Ya, nos hemos quedado en la 4. La oración bimembre está constituida por el sujeto y el predicado. De acuerdo con esta aseveración, en el enunciado, los amigos de Susana han debido estar leyendo estos ensayos en el aula. El núcleo del predicado es. A ver, ¿cuál sería, jóvenes? A ver, ¿pueden participar? El sujeto es los amigos de Susana. ¿Cuál sería el núcleo predicado, el verbo? Han debido estar leyendo. Han debido leer. ¿Cuál sería? A ver, ¿alguna idea? A, B, C. ¿Qué dicen? Es una perífrasis verbal, ¿no? Y la perífrasis verbal es todo esto. Han debido estar leyendo. Entonces nuestra clave es la T. Este es 5. 6. El predicado es de dos clases, nominal y verbal. El nominal está constituido por un verbo copulativo y complemento atributo. De acuerdo con esta afirmación, selecciona la opción en la que hay predicado de esta clase, es decir, que haya predicado nominal, verbo copulativo. A. Aquí tenemos verbo compró, por eso siempre yo lo primero que hago es ubicar el verbo rápido. Teodoro estaba trabajando, es decir, trabajó. Esto es una perífrasis verbal. En las perífrasis verbales tenemos que ubicar cuál es el verbo principal. Y acá es trabajar. Carolina, estas cuatro bandejas metálicas son. Acá está el verbo son. Acá sí es verbo copulativo. Y nuevas es su complemento atributo. La C parece. Veamos otro. Fueron, aquí los hermanos menores de Andrés fueron, este no es de haber sido, este es de haber ido, es un verbo predicativo, ¿ya? Descartada. Iris tiene que lavar, eso implica decir que Iris lavará las sábanas. Ya, listo. Entonces, clave C. 6, C. Listo. 7. El predicado verbal está conformado por un verbo predicativo y los complementos, objeto directo, indirecto, complemento circunstancial, etc. De acuerdo con esta aseveración, marque la alternativa en la que hay predicado de esta clase. Buscamos predicado verbal, no el nominal, sino verbal. Entonces, ¿en qué nos fijamos, jóvenes? En los verbos.
tiene que ser cualquier verbo que no sea copulativo. Mauricio ha estado. El verbo principal es estar. Descartamos porque es verbo copulativo. Ahí está su atributo, muy contento. Los turistas son, ya no, descartada también. Norteamericano, su complemento atributo. El tío de Ana fue regidor, fue, de haber sido, ¿no? Verbo ser. Entonces, regidor es frase nominal funcionando como complemento atributo. Los obreros están, igual, están. ¿Cómo están? Muy cansados, es su complemento atributo. Nos queda la E, pero pareciera que acá tampoco hay porque aparece está. A ver, el poeta está declamando. Es una perífrasis, pero aquí el verbo principal es declamar. Esto implica decir que el poeta declama poemas. El otro es verbo auxiliar, tiene que estar como verbo principal para considerar si es copulativo o no. Nuestra clave. Los nadadores extranjeros, ya, a ver, no sé qué pasó. Bueno, el predicado es clasificado como nominal o verbal, según el verbo nuclear, según el verbo principal. De acuerdo con esta información, los predicados de los enunciados, los nadadores extranjeros llegaron acá, llegaron. Siempre los verbos, jóvenes. Llegaron es verbo predicativo, entonces el predicado es verbal. Estas naranjas de Guaral son muy dulces, son verbo copulativo, predicado nominal, ahí está su atributo. Efraín ha sido, verbo copulativo, vendedor de muebles, nominal. Ese automóvil azul será conducido, es decir, Rodolfo conducirá. A ver, predicado verbal, nominal, nominal y verbal. Clave dental. La D. ¿Listo, jóvenes? 9. El predicado verbal está constituido por un verbo predicativo y complementos. Esos complementos pueden ser directos, indirectos o circunstanciales. Según ello, marque la alternativa en la que hay complemento u objeto directo. Esto es con verbo transitivo. Veamos los verbos. Hemos llegado. Es un verbo intransitivo. El intransitivo no recibe objeto directo, rechaza OD. Jamás alguien va a decir lo hemos llegado. O jamás vamos a decir que hemos llegado. Lo que podemos preguntar acá es ¿a dónde hemos llegado? Es un verbo intransitivo, descartada la 1. El técnico reparó. Ya reparó. ¿Qué reparó el técnico? ¿Ya? El televisor. Entonces, este es el objeto directo, el televisor. ¿Ya? Este de acá lo vamos a poner, el televisor. Ya. Ahora, mis amigos viajarán. Verbo intransitivo. No vamos a decir nunca lo viajarán. O vamos a decir quizás a dónde, acá lo que podemos preguntar, ¿a dónde viajarán, verdad? No vamos a decir qué viajarán. Descartada la 3. La enfermera curará. ¿A quiénes curará la enfermera? A los niños. Los curará. Este es el objeto directo. Por lo tanto, nuestra clave es la 2 y 4. 2 y 4. La C. Clave C. Bien, pasamos. 10. Relacionamos. Los complementos del verbo predicativo son el objeto directo, indirecto, el circunstancial, etc.
De acuerdo con esta afirmación, seleccione la opción que relaciona la columna izquierda de los enunciados con frases subrayadas y la columna derecha. Ya, vamos a relacionar, eso es. El árbol será podado por Ernesto. Cuando decimos por Ernesto es el agente. C. Entregaré los folletos. Los entregaré. ¿Qué entregaré? Los folletos. Objeto directo. Obsequiaron estos lapiceros, que es el OD, a mí, que es el OI. Pintaré con estos pinceles nuevos. ¿Con qué? Complemento circunstancial de instrumento. La B. ¿Cuál es? A ver, 1C, 2A, 3D y 4B. La B. 10 es B, bilabial. 11. En el predicado verbal, uno de los complementos cumple la función de circunstancial, el cual puede ser de lugar, tiempo, medio, modo, etc. Según esta consideración, marque la alternativa en la que hay complemento circunstancial de medio. De medio. Veamos. A ver, cuando uno dice escribiré con este lapicero, escribiré con este lapicero. A ver, ¿qué nos indica ahí? El instrumento, con este lapicero. Caminé con mucho cuidado, el modo. Viajaremos en ese ómnibus. Aquí, en la C, a través de. Este puede ser. A ver, veamos otro. Medio, ¿no? ¿En qué viajaremos? ¿En qué medio? En ese ómnibus. Descansaré el próximo lunes. El próximo lunes es circunstancial de tiempo. Elsa trabaja en esta empresa. Circunstancial de lugar. Por lo tanto, nuestra clave es la C. 12. 12. El complemento agente es la función que cumple la frase nominal que designa a quien realiza la acción verbal en la oración pasiva. Conforme esta afirmación, seleccione la opción en la que se presenta este complemento. Buscamos el complemento agente. Recuerden que el complemento agente va a estar encabezado mediante por. Si ustedes se dan cuenta, todas nuestras oraciones tienen por. Todas, de la A hasta la E. Pero vamos descartando. Por ejemplo, llegaré tarde a la oficina por la congestión vehicular. ¿Qué me está señalando? Causa. ¿Por qué llegué tarde? ¿Por qué? Por la congestión vehicular. Causa. Descartada. No puedo comprar este televisor por falta de dinero. Igual. Causa. ¿Por qué no puedo comprar este televisor? Me falta dinero, ¿no? Los excursionistas vinieron el martes por este camino. Lugar, ¿no? ¿Por dónde vinieron los excursionistas? Por este camino. Todos nos abrigaremos por el intenso frío de este mes. Ya quisiéramos, está haciendo calor, ¿no? Ya, por el intenso frío. Entonces aquí es causa también. O sea, no siempre que veamos por va a ser un complemento agente. ¿Ya? El por, cuando es complemento agente, tiene que señalarnos al ser que realiza la acción en una oración pasiva. Y el sujeto recibe dicha acción. Nos queda la E. A ver, veamos. Los heridos ya fueron atendidos por los paramédicos. ¿Quiénes realizan la acción de atender? ¿Quiénes? Los paramédicos. Esta es una oración pasiva porque los heridos reciben la acción de los paramédicos, ¿no? En las anteriores no reciben ninguna acción, nos está indicando una causa, nos está indicando un medio, un tiempo, un lugar, podría ser, pero en este caso sí es una oración pasiva donde hay un sujeto pasivo, tenemos una perífrasis verbal, ¿ya? Verbo auxiliar más verbo principal en participio y
el complemento agente encabezado mediante la preposición por. Bien, jóvenes, luego continúa ya, ahí tienen todo lo que se ha trabajado, está el resumen, ¿ya? Está el resumen acá, ¿ya? Bien, chicos, a seguir practicando, continuaremos en la siguiente semana. Gracias. Hasta luego. Profesora. Bien, gracias.